Conciudadanos, reciban cordiales y atentos saludos. En calidad de jurista municipalista, en esta oportunidad tengo a bien presentarles los aspectos jurídicos de las votaciones de los dignatarios o dignatarias de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, concerniente a sus actos normativos. ¿Qué es votación? La doctrina establecida en la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de votación como la acción y efecto de votar. También lo define como conjunto de votos emitidos. Esta doctrina, señalada en el diccionario panhispánico del español jurídico, define a la votación como la operación de ejercicio del derecho de voto por los electores durante un periodo de tiempo legalmente establecido. Procedimiento habitual para la adopción de las decisiones en los órganos de una organización internacional o nacional. Puede requerir la unanimidad o mayoría de distintos signos. Aspectos doctrinarios de la votación ordinaria en los órganos locales. El diccionario panhispánico del español jurídico señala que en el seno de los órganos colegiados de las entidades locales, emisión del voto que se hace poniéndose de pie o permaneciendo sentado el votante o alzando o dejando de alzar la mano. También el diccionario jurídico español panhispánico define como el sistema ordinario de adopción de acuerdos parlamentarios cuando el reglamento no lo dispone en otra clase de votación. ¿Qué es voto en los órganos locales? El diccionario panhispánico del español jurídico lo define como la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción. El voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Legitimidad jurídica de la votación de los dignatarios y dignatarias de los gobiernos autónomos descentralizados. Los incisos primero y segundo del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público. El numeral 2 del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador instituye que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: participar en los asuntos de interés público. Los numerales 17, 11 y 1 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador determina que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la ley. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país
de manera honesta y transparente. Los literales A y D del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público establecen que son deberes de las y los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades. Los artículos 30, 40, 53, 63 y 83 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el mismo que en adelante será denominado por sus siglas COTAC, instituyen que los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, provinciales, municipales, parroquiales rurales y los del Distrito Autónomo Metropolitano son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de legislación y fiscalización y de ejecutiva prevista en este código para el ejercicio de las funciones y competencias que les corresponden. Los literales A, P, S y T de los artículos 34, 47, 57, 67 y 87 del COTAC establecen que al Consejo Regional, al Consejo Provincial, al Consejo Municipal, a la Junta Parroquial Rural y al Consejo Metropolitano le corresponde las siguientes atribuciones: el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado regional mediante la expedición de normas regionales dentro de su circunscripción territorial, el ejercicio de la facultad normativa en la materia de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del gobernador o gobernador regional. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa metropolitana. El ejercicio de la facultad normativa en la materia de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en la materia de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme a este código. Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones. Conocer y resolver los asuntos que les han sometido a su conocimiento por parte del gobernador o gobernador regional. Conocer y resolver los asuntos que les han sometido a su conocimiento por parte del prefecto o prefecta. Conocer y resolver los asuntos que les han sometido a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa. Conocer y resolver los asuntos que les han sometido a su conocimiento por parte del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. Conocer y resolver los asuntos que les han sometido a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa metropolitana. Los literales A del artículo
de los artículos 35, 48, 58, 68 y 88 del COTAC establece que los consejeros o consejeras regionales, los integrantes del Consejo Provincial, los concejales o concejalas, los vocales de la Junta Parroquial Rural y los concejales o concejalas metropolitanas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones y están obligados a rendir cuentas periódicamente a sus mandantes. Sus atribuciones son intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Regional, intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Provincial, intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Municipal, intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial Rural y la intervención con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Metropolitano. El artículo 321 del COTAC instituye que en los gobiernos autónomos descentralizados la votación en los órganos legislativos podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrá abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta a votación por el Ejecutivo o Ejecutiva. Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría. Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán voto en las decisiones de los respectivos órganos legislativos y en caso de empate su voto será dirimente. El primer inciso del artículo 322 del COTAC establece que los consejos regionales y provinciales y los consejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. El artículo 323 del COTAC determina que el órgano normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo por simple mayoría en un solo debate y serán notificados a los interesados sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente de existir mérito para ello. Los actos normativos de las juntas parroquiales rurales. El órgano legislativo parroquial rural expedirá acuerdos, resoluciones y reglamentos. En las juntas parroquiales rurales se requerirá de 2 sesiones en días distintos para el debate y aprobación de acuerdos y resoluciones en los siguientes casos: aprobación del plan de desarrollo parroquial y de ordenamiento territorial, aprobación del plan operativo anual y su presupuesto previo criterio favorable del Consejo de Planificación, acuerdos que impliquen participación en mancomunidades o consorcios. Una vez aprobados, se dispondrá su publicación y difusión a fin de asegurar que puedan ser conocidos por toda la población de la parroquia. Es pertinente establecer con ciudadanos y con ciudadanas que el órgano legislativo parroquial rural
no tiene la facultad de expedir ordenanzas. Las ordenanzas solamente las pueden expedir los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y los gobiernos regionales. Las parroquias rurales, los órganos legislativos de las parroquias rurales solamente pueden expedir acuerdos y resoluciones. El ejercicio de la votación de los dignatarios de los gobiernos autónomos descentralizados. Entendamos como dignatarios de los gobiernos autónomos descentralizados a los ejecutivos y a los concejales, o a las ejecutivas y concejalas, es decir, los alcaldes o alcaldesas, prefectos o prefectas, presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural y los gobernadores regionales, los consejeros y concejalas o concejales. Ellos son los dignatarios de los gobiernos autónomos descentralizados. Tal como lo establece el artículo 321 del COTAC, la votación podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrán abstenerse las y los concejales de votar y retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el Ejecutivo. ¿En qué consiste la votación ordinaria? La votación ordinaria será cuando, según el desarrollo del debate, hubiere consenso para la toma de decisiones, manifestando colectivamente su voto afirmativo o negativo. Esa es la votación ordinaria. Es decir, mi voto es afirmativo o negativo frente a una moción presentada. ¿En qué consiste la votación nominativa o nominal razonada? Cuando del desarrollo del debate se determinare que no hay consenso y exista más de una moción, el consejero o consejera regional, consejero o consejera provincial, concejal o concejala municipal, concejal o concejala del distrito metropolitano y el vocal o vocala parroquial rural expresará su voto en forma verbal y razonada por un tiempo no mayor a 3 minutos o de acuerdo como lo establezca la ordenanza o el reglamento de funcionamiento del respectivo órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado respectivo. Entendiéndose que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán una reglamentación para el funcionamiento de sus órganos legislativos, ¿verdad? Es decir, y dentro de aquello se establece el procedimiento parlamentario establecido dentro del COTAC, lo que precisamente estamos revisando. ¿En qué consiste el voto en blanco? Si el voto no se consignare en sentido positivo o negativo por las mociones propuestas, el voto será en blanco, mismo que se sumará a la mayoría. Por ejemplo, tenemos
dos mociones o una moción. Dentro de las mociones se vota de manera positiva o negativa. O a su vez, el votante del gobierno autónomo descentralizado respectivo se expresa su votación en blanco. No vota en blanco, no vota por ninguna de las mociones, pero expresa su votación en blanco, tal como lo establece el código. En efecto, este voto en blanco se va a sumar a la mayoría de la moción o de las mociones que se está aprobando. ¿En qué consiste el voto en contra? Exponiendo los motivos necesarios, podrá consignarse el voto en contra de las mociones propuestas. Por ningún concepto, los integrantes de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán abstenerse de consignar el voto. Cuando el tema a tratar sea de interés directo o indirecto de alguno de los miembros del cabildo, el mismo deberá excusarse de participar en el tratamiento del punto conforme el segundo inciso del artículo 232 de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, cuando exista conflicto de intereses, el concejal, consejero o ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado deberá de excusarse. Compatriotas, conciudadanos, el voto de los gobiernos autónomos descentralizados a favor o en contra, en blanco, conforme en legal y en debida forma se ha debatido una moción, permite resolver los temas que le compete conforme la función que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. ¿En qué consiste el voto dirimente? El ejecutivo o ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado de los 4 niveles de gobiernos tendrán voto en las decisiones del órgano legislativo y en caso de empate en la misma sesión su voto será dirimente conforme lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Una anterior presentación referente al voto dirimente, hemos explicado claramente que el voto dirimente que poseen los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados es un voto de calidad y es un voto legítimamente establecido por la Constitución de la República y por el COTAD. De manera que no es un doble voto como erróneamente algunos lo interpretan. ¿En qué consiste la reconsideración de una decisión legislativa local?
cualquier consejero o consejera regional, consejero o consejera provincial, concejal o concejala municipal, concejal o concejala del distrito metropolitano y los vocales o vocalas parroquial rural podrán proponer en el curso de la misma sesión o a más tardar en la próxima sesión ordinaria se reconsidere una decisión del órgano legislativo. La fundamentación del pedido de reconsideración se lo hará durante 5 minutos como máximo y sin más trámite se la someterá a votación. Para aprobarla se requiere del voto favorable de las 2/3 partes de los concurrentes. Una vez que proceda la reconsideración solicitada, se abrirá el debate del tema en cuestión. No se podrá reconsiderar después de haber sido negada la reconsideración. Compatriotas, conciudadanos, de esta forma hemos visto los aspectos jurídicos de las votaciones de los dignatarios o dignatarias de los gobiernos autónomos descentralizados en el Estado ecuatoriano. Muchas gracias.